tenemos una profecía que del apóstol Guillermo Maldonado, que dio hace poquito, y la dio con respecto a Argentina. Él dio una profecía con respecto a Argentina en septiembre del año pasado, y yo la escuché, en enero, y profetizaba de que iba a haber un cambio de gobierno, cosa que era imposible, que iba a haber un cambio en la Argentina, un cambio de gobierno. Y bueno, obviamente hubo un cambio de gobierno. Ahora, en estos días, en una reunión de pastores, había pastores del mundo entero, y aparentemente en la primera fila había algunos argentinos, por lo que dice, y hay palabra profética para Argentina, ¿no? Dura 4 minutos. Entre otras cosas, dice la Copa del Mundo, la Copa, digamos, de Campeonato Mundial de Fútbol, pero es algo figurado, Dios la trae a Argentina. Es algo figurado, no es que vamos a ganar, ojalá que ganemos, ¿no? Pero está diciendo que vamos a ser ganadores. Lo que dice él, lo dice él, no lo digo yo, esto no es algo político ni nada, pero ustedes van a ver que habla de una visitación de Dios a Argentina, cosa que nosotros venimos hablando y profetizando desde hace tiempo. Y él confirma esta palabra que venimos hablando y venimos orando, pero dice que se va a cumplir si oramos. Entonces la prioridad, el viernes estuvimos en una reunión de oración buenísima, la prioridad de nuestra iglesia va a ser orar para que Dios cumpla, por lo menos en Miramar, pero yo sé que va a ser en la Argentina, porque dentro de poquito nos vamos a reunir en Mar del Plata con todos los pastores de la Argentina. En la Argentina oramos por vos y se está, digamos así, orando por todo el país. Y esta profecía confirma muchas cosas que venimos sintiendo desde hace años en nuestro corazón. Así que vamos a ponerla y vamos a escucharla. The Spirit of God told me. El Espíritu de Dios me dijo, Keep praying. sigue orando, Keep praying. sigue orando. The Spirit of God El said, Espíritu de Dios dice, Argentina, Argentina, no quiero a nadie en los vacíos. I don't want anybody in the Yo aisle. quiero solo los argentinos. I only want the Argentinians. Una palabra para Argentina. A word for Argentina. Ribesita de Bacocho. Hold it, aguántala. Aguántala. Solo los argentinos. Only Argentinians. Levante la mano. Lift up your hands. Hay una palabra de Dios para Argentina. There's a word of God for Yo quiero Argentina. ver la mano ayudándome a orar. I want to see the I wanna hands see your up. hands up. Pray. Only Argentinians. Solo los argentinos. All Argentinians. Solo los argentinos. Levante la mano. Lift up your hands. Levante la mano. Lift up your hands. Levante la mano. Lift up your hands. Oh, solo argentinos. Only the Argentinians. No oro por otra nacionalidad. None other Solo nationality. argentinos. Just the Necesito Argentinians. el apoyo de esta primera fila. I need the support of the first I two need rows. support in the first row. Necesito el apoyo de la primera fila. I want support. Quiero apoyo. Salabarroshite de Bequete. Levanta tu mano. Lift up your hands. Levanta tu mano. Lift up your hands. Dije, levanta tu mano. I said lift up your hands. Argentina. 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 Nuevas industrias. New industries. Nuevas industrias New industries vienen sobre ustedes. coming upon you. Dios dice, God says, traigo la Copa Mundial a Argentina. I bring the World Cup to Argentina.
traigo la Copa Mundial a I Argentina. bring the World Cup to El Argentina. Señor dice, The Lord says va a haber un earthquake en Argentina. there will be un terremoto Va a en haber un Argentina. terremoto en Shall Argentina. be an earthquake in Argentina. And I will speak to this you. Voy a hablar. Nueva tecnología. New technology. El Señor The dice Lord says, que, levante la mano, lift up your hands. que el nuevo líder en el gobierno That the new leader in government va a traer un gran avance económico. will bring great economic advance. Si la iglesia ahora, If the church prays. si la iglesia If ahora, the church prays. levante la mano por favor, Lift up your Argentina. hands, please, Argentina. Dios dice, God says, un avivamiento a revival sobre una nueva over a generación. new generation Dice, de Argentina of Argentina. saco misioneros a todo el mundo I bring missionaries to the world, y van a ir cargando el avivamiento. and they shall go bringing the El Señor revival. dice, esta es la hora The Lord says, this is the y hour. este es el tiempo This is the time. que levanto misioneros I raise up para missionaries todo el mundo. for the world. Y el Señor dice, The Lord says, voy a poner mi gente I will put my people en el gobierno. in government. En el gobierno. In government. Y el Señor dice, The Lord says, las iglesias más grandes de Sudamérica the greatest churches of South America estarán en Argentina. shall be in Argentina. Estarán en Argentina. Shall be in Argentina. Dios le dice, God says, serán un modelo de avivamiento. shall be a model of Lo revival. llevarán a las Shall naciones. take it to the He nations. escogido I Argentina. have chosen Argentina. 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 Levanta la mano. Lift up your hands. Y Dios dice, God van a says, ser conocidos you'll be como known el país de los avivamientos. as the country of revivals. Y el Señor dice, The Lord says, este es el momento. this is the time Este es el momento This is the time de visitación of visitation para Argentina. for Argentina. Levante la mano, levántele un aplauso al Señor Give the Lord grande. a hand clap. Come on. No los oigo, I can't hear you. no los oigo. I can't hear Un you. aplauso grande. Give a big hand clap. Father, in the name of Jesus. Father, en el nombre de Jesús. Agárrense de la mano. Take each other by the Agarre hand. al hermano de la mano. Take your brother by the hand. Oh, Ujieres. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in Jesus' name. Levanta la mano. Lift up your hand. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. Right now. Ahora. Yo desato una unción sobre I Argentina. release an anointing over De Argentina. milagros. De Miracle. avivamiento. Revival. 1, Uno, 2, dos, 3. tres. ¿Qué tal? Wow. Se viene una ola de bendición, amén. La iglesia ora. Estábamos hablando de visitación, no de avivamiento. Él habló de visitación. Habló de que Dios eligió a Argentina para hacer un avivamiento mundial y que íbamos a ser conocidos en todas las naciones. Y eso venimos orando. Venimos orando de que Miramar sea un lugar conocido en el mundo. Amén. Y yo le tengo mucha fe a este hermano porque ha dicho palabra de Dios. La iglesia debe orar también para que haya prosperidad económica, ¿no? Para que haya industrias nuevas, ¿no? O sea, que nadie se desanime, porque hay un desánimo, hay una lucha tremenda en este momento, política y todo eso, pero hay palabra de Dios positiva para nosotros. Amén. Y entonces, como viene un avivamiento, y avivamiento es, digamos así, viene una visitación de Dios, que es lo que Dios hizo en Egipto cuando libertó a todos aquellos que estaban en esclavitud y los sacó, y el diablo no pudo hacer nada, y viene una ola de milagros sobre Argentina, ¿no? Como venimos pidiendo, y ustedes habrán escuchado en las oraciones, ¿no? Que venimos pidiendo milagros, 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 como nunca nadie ha visto jamás. Estamos animados con estas palabras, amén. Porque no miremos el presente, no sé cuánto va a tardar, tal vez un año, tal vez menos, tal vez más, pero esa palabra Dios la va a cumplir. Al traer la Copa Mundial significa que vamos a ser ganadores.
vamos a tener victoria. Amén. Que vamos a ser mirados por el mundo. El que sale campeón del mundo es mirado por el mundo. Y agregó a lo que el Señor me estaba revelando, de misioneros hacia afuera. Yo estaba pensando en misioneros para adentro, porque siempre hay muchas ciudades que faltan obreros. Pero habló de que vamos a enviar misioneros a todas partes. Yo le mandé este video a Peloso. Y bueno, entonces, pero tenemos que prepararnos. De ahí el regalo del librito. Empezamos de a poquito y nos vamos preparando. Y las iglesias tienen que tener discípulos. El Señor nos habló de hacer discípulos. Amén. Entonces, vamos a compartir la palabra de Dios. San Mateo 28, 18, 20 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor siempre nos mandó a ser discípulos. Convertido es alguien que es transformado, pero discípulo es alguien que además sigue a su maestro. Amén. O sea, un convertido es alguien que Dios lo salvó y se quedó ahí, pero discípulo es alguien que tiene en su mente aprender las cosas de Dios, esforzarse y después enseñar a otros. Amén. Tenemos que levantar el nivel de pensar. Tal vez alguien piense: yo soy el que siempre ando entre la ruleta y el póker y la oración. Y bueno, dejá la ruleta y el póker. Ya escuchaste muchas predicaciones, ¿no es cierto? Ves que eso no te produce bendición. Ponete del lado de la bendición, como decía Carolina. Es hora que tomemos decisiones. Y viene un tiempo que ya estamos dentro. Uno por internet ve muchas cosas, entre otras se va a hacer un ejército europeo, ¿no? De todas las naciones juntas, se va a hacer ese ejército europeo, que es la preparación para que venga un gobernante, y ese gobernante va a ser el anticristo. Ya está todo. Más cosas no pueden pasar. Ahora, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para que el Evangelio sea predicado en todas las naciones, que es la última señal que falta? El Señor nos manda a aprender las cosas de Él y ser discípulos de Él. El Señor dijo: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Eso es lo que dijo. Se lo dijo a todos: vengan en pos de mí y los transformaré en pescadores de hombres. El Señor dijo también que les hablaba por parábolas a las personas, pero a sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Usted de cuál grupo quiere pertenecer? ¿A los que escuchan por parábolas y las cosas y no entienden demasiado y se quedan como siempre y viven una vida de derrota y quizás pase la eternidad en el infierno, o quizás llegue al cielo
y esté ahí en los últimos lugares, o quiere ser un verdadero héroe de Dios? ¿O quiere ser alguien que Jesús le declare todas las cosas, le enseñe todas las cosas? El que fuere perfeccionado será como su maestro, dice la palabra de Dios. ¿Usted quiere ser perfeccionado o quiere seguir siempre en la misma? ¿Usted quiere ser una persona de la ciudad que va caminando, que tiene sus problemas, su bicicleta se le rompe, va para acá, se enferma, tiene un trabajito, lo echan y vive siempre en esa manera, o quiere ser un vencedor? Diga: yo soy un vencedor. Y he venido para vencer. El Señor dice: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y nosotros somos enviados y somos benditos. Amén. Entonces usted diga: yo soy bendito de Dios. Y no voy a permitir que el diablo me meta en pecados, en malos pensamientos, en cosas sucias, porque Dios está purificando a su pueblo. Es una decisión que tiene que tomar, como decía Carolina, usted. Tiene la Biblia, tiene las predicaciones, tiene los estudios, tiene todo. Pero Dios quiere un poquito más. Hay un pasaje en el libro de Daniel que habla del tiempo del fin. Y dice así: en aquel tiempo será libertado tu pueblo. El pueblo de Dios va a ser libre. Aquellos que están en este momento en drogas, en de todo, esclavizados por vicios. Yo no entiendo sinceramente por qué los jóvenes se meten en todas esas cosas sabiendo que eso destruye su vida. No entiendo. Es como los que fuman, ¿no? Sabe que le va a venir cáncer y fuma. Sabe que la droga lo va a destruir y se mete en la droga. Métase en la iglesia de Dios, que es la columna y el baluarte de la verdad, y sea un héroe de Dios y no sea un estropajo del diablo que está jugando con usted, lo tiene drogado, lo tiene destruido, lo tiene siempre entre San Juan y Mendoza, y después lo va a tirar al infierno. Dice: en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Está hablando de este tiempo. Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Después, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos vamos a resucitar. Los que murieron van a resucitar. Herodes, que murió, va a resucitar. Atila, Poncio Pilato, los jugadores de fútbol, Roberto Perfumo, todos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua. Amén. Ahora, escuchen, va a haber un grupo, y espero que sean todos ustedes, entre ellos estemos todos. Anhelo y oro para que usted entienda la grandeza de servir a Dios. La importancia de leer ese librito que le regalé, y para que usted vaya creciendo en las cosas de Dios, y de paso usted, cuando lo esté leyendo, alguien va a decir: ¿qué es lo que lees? Y usted le explica a esa persona: mira, estoy leyendo esto, y quizás en su casa
el tío o el abuelo o el padre dice, ¿qué estás leyendo? Y estoy leyendo esto, y usted le explica y usted termina enseñando. Diga esto, yo voy a enseñar la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los entendidos. Espero que todos los que estemos acá seamos de los entendidos. Entendidos de las cosas de Dios. Se terminó la etapa de la iglesia que se cantaba, se oraba, se gozaba y se iba. Ahora comienza una etapa de ser discípulos del Señor, de aprender las cosas de Dios y pasar a ser alguien productivo, que gane almas, alguien que ore por las personas, alguien que explique la palabra de Dios. Siempre va a haber alguien que sepa menos que usted, así que va a poder enseñar siempre a alguien. No se ponga a enseñar a los teólogos porque lo van a apedrear, pero quizás usted sepa más, porque hay cada teólogo que, bueno. Pero escuchen, los entendidos, y esto es literal, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo pertenezco a ese grupo. Amén. Diga, yo pertenezco a ese grupo. Amén. Esto es algo extraordinario. Vamos a, si ponemos, o sea, usted lo que ve, yo le regalé un librito. El librito usted lo estudia, lo lee, aprende un poquito, sigue con otro y después sabe ya bastante, y ahí comienza a orar por personas y comienza a enseñar a otros, se esfuerza, porque el Señor quiere varones esforzados y valientes. Tenemos que esforzarnos. ¿Cuánto tiempo pasamos a veces en esta ciudad quejándonos, aburridos, no sabiendo qué hacer? ¿Hay alguien que todo el tiempo está divertido en esta ciudad? Yo no. Entonces empleo el tiempo en algo eterno. Estamos preparando allí con Lucho en internet, todos los estudios, todas las cosas, para que todos ustedes puedan entrar ahí en internet y tener los libros, o si no sacar fotocopias. Y ahí está todo el consejo de Dios. Y dice que va a haber un tiempo, y que ya estamos, donde los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Uno tiene que mirar que esto no está muy lejos. Amén. Usted va a un cementerio y ve, como la otra vez estaba viendo en internet, le contaba, buscaban la tumba de Frank Sinatra, no la encontraban, todo lleno de barro, un camino de barro, había todas lápidas grises así, y al final uno, acá está, un cuadrado así, de cemento que decía Frank Sinatra. Eso es lo que quedó de una persona que se fue al infierno. Gángster, etcétera, jugador. ¿Qué quedó del famoso Frank Sinatra? Que yo estoy a favor, lo quiero y me encanta y tengo la música, pero me da una tristeza saber que se fue al infierno para siempre. Como muchos otros de esas lápidas que estaban ahí. ¿Qué quedó de todos ellos? Una lápida y los huesos. Pero lo importante es dónde
en la eternidad. Quizás se hubiera reaccionado y se hubiera dejado de ser alguien que esté encargado de la prostitución, de tener sus burdeles, sus lugares de juego, se hubiera convertido, porque yo le escuché hablar que había estado en la escuela dominical, pero como muchos que han estado en la escuela dominical han elegido la basura del mundo y se han ido y han quedado destruidos y el diablo los destruye. Pero Dios, cuando uno vuelve a Dios, Dios lo recibe y lo levanta y lo puede levantar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Él va a levantar, estamos en la etapa en la que Él va a levantar héroes del cielo, héroes de Dios. Realmente personas que no necesitan saber demasiado, pero sí necesitan saber las bases del cristianismo para poder ser utilizados por Dios. Esto es algo glorioso. Dice entonces que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud. O sea que va a haber un grupo grande en todo el mundo de personas que van a enseñar la justicia a la multitud. A mí una vez el Señor me habló y me dijo que iba a enseñar en unos estadios, iba a enseñar no sé, tantas cosas todavía no se cumplieron. Pero esta palabra de Dios que viene hacia nosotros nos da un ánimo y dice que los entendidos van a resplandecer como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud. Va a haber personas que van a enseñar la palabra de Dios a la multitud que no sabe nada. O sea, no a pocos, sino a muchos. Eso quiere decir que la multitud va a venir a usted. Y usted tiene que saber, porque usted o desecha la enseñanza de Dios y sigue en la ignorancia y sigue sin saber casi nada, o pone como meta aprender las cosas de Dios y pone un poco de agallas y dice, yo voy a enseñar, voy a orar, se pone a orar más que antes, empieza a observarse a sí mismo y empieza a decir, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué estoy, digamos, no te soy agradable? ¿En qué no soy agradable? Y usted tiene que tener ese propósito de enmienda, de decir, Señor, sacame esto, yo quiero ser semejante a ti y quiero ser de los que enseñan a la multitud, los que van a enseñar a la multitud la justicia tuya. Pero para eso usted tiene que tener un buen testimonio. Usted no puede ser alguien, voy por la calle, saca un cigarro, se pone a fumar, ¿viste? Tiene que cambiar. No puede en su casa comportarse como las personas que usted está rodeado y está acostumbrado. Tiene que transformarse en alguien que sea, como dice Angelita, dice, un señor como Abraham. La esposa lo llamaba señor. En un hombre de Dios como Moisés, manso y respetable. No se deje engañar por el diablo. No, vos, cuando juegues al fútbol, patealo al tipo, mostrarle que sos macho. ¿Y qué logra con eso? Que después no puede predicar nada. Usted tiene que ser alguien que enseñe la justicia a la multitud, pero primero tiene que ser alguien
que viva lo que dice. Porque si no, la gente lo va a mirar a usted y no le van a hacer caso. Para eso tiene que tomar decisiones. Para eso tiene que decir, Señor, acá estoy yo. Tengo dos opciones. O ser una tumba ahí, o pasar en este mundo desapercibido, o ser uno de los héroes del cielo, los cuales voy a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y a perpetua eternidad, dice. Resplandeciendo como una estrella en la eternidad. Depende de su actitud de ahora. Los entendidos. Ojalá que todos estemos entre los entendidos, en lo que entienden las cosas de Dios. Resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y entonces, en el tiempo del fin, Dios va a levantar a personas que pueden ser cada uno de ustedes, que enseñen la justicia de Dios a muchas personas. Dios, cuando haya avivamiento, lo va a rodear de 100 personas o a cada uno de nosotros. Y usted va con su vida a predicarle y va a predicarle con la palabra de Dios que va a estudiar en esos libritos. Amén. Gloria a Dios. Un discípulo cristiano es una persona que está determinada a seguir a Jesucristo con el deseo de aprender de Él y vivir según su ejemplo. Amén. Un discípulo cristiano es alguien, es una persona que está determinada a seguir a Jesús. Y con Él, deseo de aprender de Él y vivir según el ejemplo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Una persona que hizo una estrategia similar fue un rey que se llamaba Josafat. Esto está en 2 Crónicas, capítulo 17. En Esdras 7:10 dice que con Esdras estaba la buena mano de Dios. Estaba la buena mano de Dios. Porque él había decidido en su corazón estudiar la palabra de Dios y enseñarla al pueblo de Dios. Es una decisión que puede tomar usted, y cuando usted toma esa decisión, Dios le ilumina y le hace entender cosas, misterios, de una manera sobrenatural. A mí me pasó de un día para el otro. Cuando decidí, y todavía no me había entregado al Señor, estaba en el proceso de aprender la salvación. Cuando decidí aprender la palabra de Dios, Dios en un momento, en un instante, de día, me hizo entender toda la Biblia, cosa que antes no podía leerla. No entendía lo que decía, pero en un instante entendí todo. Y ahí empecé a ver la mano de Dios y a estudiar más la palabra de Dios para enseñarla a los demás. Esdras tenía esa determinación de estudiar la palabra de Dios. Esdras 7:10, no sé si lo quieren poner, Esdras 7:10.
tenía la determinación de aprender la palabra de Dios, ponerla por obra y enseñar al pueblo de Dios sus estatutos y sus decretos. Esdras había preparado su corazón para cumplir la ley de Jehová. Usted, vamos a ser sinceros, ¿usted está preparado, ha preparado su corazón para obedecer a Dios? Quizás haya alguien que no. Quizás haya alguien que dice, bueno, yo vivo como vivo, hago lo que quiero, vengo a la iglesia. Pero había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla. Por eso antes, el versículo anterior dice, estaba sobre él la buena mano de Dios. ¿Usted quiere que la buena mano de Dios esté sobre usted? Y dice, y no solamente para cumplirla, sino para enseñar en Israel, en el pueblo de Dios, sus estatutos y sus decretos. Amén. Preparó su corazón para estudiar la palabra de Dios, para cumplirla y para enseñarla en el medio del pueblo de Dios. Hemos escuchado que miles se van a convertir, pero esos miles son bebés espirituales que alguien, o sea ustedes y yo, vamos a tener que enseñarles. Una mentira inmensa del diablo es: no vas a tener tiempo. El que da tiempo para Dios, Dios le da tiempo para él. No te va a alcanzar el trabajo. Te dedicas a Dios en parte y Dios te va a multiplicar el sueldo. Te va a dar tiempo para Él y te va a dar tiempo para trabajar de forma secular en un trabajo que te va a dar más salud que lo que te podés imaginar. Porque cuando te pones y te dedicas a Dios, Dios hace milagros y te abre las puertas, como me abrió a mí, que ya se lo conté 5.000 veces, que cuando me dediqué al Señor, me vino un departamento de regalo y me vino un negocio de regalo que vino porque Dios tocó a 2 personas y ya tenía casa y lugar de trabajo por obedecer a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver un poquito más, Segunda Crónicas, capítulo 17. Y este es un modelo del Antiguo Testamento. Modelos del Nuevo Testamento, Cornelio, por ejemplo, un hombre que era centurión romano, él tenía sus discípulos. Todos los que lo rodeaban lo seguían a él y eran piadosos como él. Cuando fue Pedro, él juntó todos en una reunión casera. Y eso lo llamó la Operación Cornelio. Y fue Pedro, le predicó, se convirtieron todos y después Cornelio siguió él con 2 días que había estado Pedro solamente de instrucción, siguió él enseñando con garra, ya lo enseñaba antes a Dios, pero no sabía la salvación de Jesús y fueron salvos, fueron llenos del Espíritu Santo y ahí se transformó en un tremendo grupo de centuriones y de amigos de centuriones y los parientes y de todo, y eso es lo que Dios quiere hacer con usted. Amén. Zaqueo se convierte, pero se convierte en serio. Deja todo las estafas que había hecho y devuelve cuadruplicado todo, llama a todos los amigos de él, les testifica, lo invita a Cristo y ahí se formó otro grupo donde él, que no sabía demasiado y que era totalmente dilapidado por la gente,
se transformó en uno de aquellos que enseñan la palabra de Dios. Mateo, un hombre que también era cobrador de impuestos, se transforma en el apóstol del Señor. ¿Usted cree que le faltó algo a Mateo? Mateo dejó todo, se levantó, estaba la mesa ahí con todo el dinero, se levantó y siguió a Jesús y escribió el Evangelio de Mateo y todo lo demás. No se murió de hambre. Amén. El endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno dice, Señor, yo te quiero seguir. Una vez que estaba sano, una persona que estaba malísimamente mal, lleno de demonios. Jesús lo sana y Jesús le dice, no vengas conmigo. Andá a todos tus parientes y contale las cosas gloriosas que Dios ha hecho contigo. Ese es usted. Usted puede ir. El gadareno le habrá dicho, pero Señor, quiero aprender más, quiero quedarme al lado tuyo, quiero ver cómo haces las cosas. Ya viste cómo Dios hace las cosas. Estabas loco, estabas endemoniado, estabas re mal. Ahora estás re bien, ahora te convertiste, andá, ya estás habilitado y andá. Y él fue y publicó por todas las ciudades, que se llama Decápolis, 10 ciudades, las cosas grandiosas que Dios hizo a través de él. Amén. Aquila y Priscila, Lidia, que ofrece la casa para hacer la iglesia de Filipos. Y quiero que vean aquí esto de Josafat, un ejemplo del Antiguo Testamento, de alguien que comenzó a hacer discípulos también. Discípulo es alguien que se pone al lado de otro para aprender y ser semejante al otro. Así que si usted va a discipular, tiene que ser semejante un poco a Jesús, por lo menos. Amén. Pero el Señor nos manda a ser discípulos y eso es algo que está casi vendado en los ojos de los creyentes, de las iglesias, que nadie hace discípulos. Pero el Señor lo mandó a usted a hacer discípulos. Miren, en Mateo, la palabra discípulos está 68 veces, ¿no? Y la palabra discípulo está 72 veces. En Marcos, la palabra discípulos está 45 veces y también la palabra discípulo está 45 veces. En Lucas, la palabra discípulos está 33 veces y la palabra discípulo 37 veces. En Juan está 63 veces y 76 veces en singular. En Hechos de los Apóstoles está 26 veces y la palabra discípulo en singular está 28 veces. O sea que siempre a los cristianos se los llamó discípulos. Perseveraban los discípulos, estaban en la doctrina de los apóstoles, aprendían la doctrina de los apóstoles. Los discípulos iban para acá, los discípulos iban para allá. Eran gente que aprendía, que perseveraba en la doctrina, que asistía a las reuniones de enseñanza. Los testigos de Jehová que tienen doctrina equivocada, ellos hacen reuniones y les enseñan versículos salteados, pero les enseñan y les obligan a aprenderlo y los obligan a que vayan, porque si no van, se van al infierno, según ellos, ¿no? O sea, van para salvarse, no es que van por amor, en el caso de algunos sí, pero van porque si no vas, te vas al infierno, tenés que ir y salir. Pero las reuniones son para ser discípulos, para aprender
versículos claves, aunque son separados o salteados, pero por eso así lo hacen. El pueblo de Dios, en líneas generales, está acostumbrado a escuchar sermones, está acostumbrado a cantar, está acostumbrado a que le oren. Y es un pueblo que se ha hecho dependiente. Usted tiene que decir, yo voy a enseñar. Yo voy a dejar de ser el que me oren siempre. Voy a ser el que ora. Yo voy a ser el que expulse los demonios. El demonio no me va a tener todo el tiempo, tengo que ir al pastor para que me diga lo que yo ya sé. Y pastor, cobré el sueldo, me lo tiré en el casino y ahora me va mal, ore por mí. Ya sabés que no tenés que ir al casino. Y ya sabés que si aunque ore, si vas a hacer lo mismo, no pienso orar por vos. Tenés que cambiar. Amén. Entonces, le explico rápidamente lo que hizo Josafat. También hizo discípulos. Josafat fue rey, esto es 2 Crónicas 17, fue rey de Judá. Estaba Israel y Judá, el pueblo, lo que es Israel, se dividía en Israel y Judá. Él era el rey de Judá. Judá era más fiel que la nación de Israel y se hizo fuerte contra Israel y puso soldados y Dios dice, estuvo con Josafat, 17:3. Dios estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos de David, su padre, su antepasado, y no buscó a otros dioses. ¿Entiende? David fue un ejemplo. Josafat lo tomó como ejemplo, no tomó como ejemplo a otro, lo tomó a David. Y dice la palabra de Dios que anduvo en los mandamientos de Dios y lo buscó. ¿Qué es buscar a Dios? Ir a orar, ir a hablar con Él, presentarle al que puede cambiar tu situación con un milagro. Dios puede hacer cualquier tipo de milagro. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿Al psicólogo? ¿A la bruja que te mete más demonios? ¿Al gauchito Gil que te mete más demonios? ¿A todas las supersticiones que hay? ¿O vas a ir al único que tiene todo el poder del universo para cambiar cualquier tipo de situación? Aunque te falle la cabeza, Dios te la arregla ahora. Y yo tengo problemas de esto, yo tengo problemas del otro. No te acostumbres a esos problemas porque Jesús, una orden y se termina. Pero tenés que ir como el centurión, Señor, di una sola palabra y mi criado sanará. Y tenés que ser rebelde, pero rebelde contra el pecado, contra el diablo y enfrentarlo. Y así como San Pablo, cuando había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, le dijo, en el nombre de Jesús te vas, y ¡pum!, se fue el demonio. Aunque no lo quiéramos, estamos rodeados de opresiones satánicas. Y hay que enfrentarlas. Hay que enfrentarlas. Yo he estado frente a personas endemoniadas que se transformaba el rostro en el rostro de un demonio y se hacía que se reía y que quería
mostrar que tenía control de la situación. Y yo digo, no tenés ningún control de la situación. Yo tengo el control de la situación porque Cristo vive en mí y te vas en el nombre de Jesús. Y cuando uno le iba hablando de esa manera, la cara se le iba poniendo desfigurando de temor y se iba poniendo con temor tremendo y te vas, y te vas, y te vas, y ¡pah! Se cae y se fue. Pero te va a querer amedrentar, te va a querer decir que no tenés salida, pero hay que luchar y hay que reprender y hay que ordenar porque Dios ya te ha dado la autoridad espiritual. Entonces es un momento de la historia difícil. Nos ha tocado un momento de la historia difícil, pero es un momento que Dios ha dado el poder del Espíritu Santo, que es el poder más grande de todo el universo, y lo tenemos nosotros. Y nosotros podemos ordenar a las tormentas que se callen, podemos frenar a los huracanes. Estaba Maldonado hablando que en Florida venían huracanes y oraron y se fue para otro lado. Y eso pasa. Entonces, él, para ir resumiendo, dice que él tenía príncipes. Josafat tenía príncipes. Tenía 5 príncipes. Y a ellos los discipuló y le enseñó la palabra de Dios. Y después tenía, digamos así, levitas, que son personas que sirven a Dios. Eran 9, y a ellos les enseñó la palabra de Dios. Y tenía 2 sacerdotes, y les enseñó la palabra de Dios. O sea que él, Josafat, como el arma más importante para todos los ejércitos que lo rodeaban, estaba Israel, digamos Judá. Israel era en contra. Los moabitas estaban en contra, los filisteos estaban en contra, los árabes estaban en contra. Todo tenía en contra, pero tenía a favor que había levantado 16 discípulos que sabían el mensaje de Dios y tenían como Esdras en su corazón el enseñar la palabra de Dios y ponerla en primer lugar y ponerla por obra. Tenía el arma más importante de todas. Tenía 16 discípulos que lo seguían a muerte y habían aprendido de Josafat. Y entonces Josafat los envía por todo el país y a esos 16 enseñaron a todo el pueblo. Todos compraron el librito, todos hicieron el discipulado, todos aprendieron las bases del cristianismo. Aprendieron todos, no solamente esos 16, sino que aprendieron aquellas personas, esa señora que andaba limpiando, aquella otra persona que vendía verduras, era aquel que era un soldado. Aprendieron todos los soldados, todos los ayudantes y todas las personas de Judá aprendieron la palabra de Dios a través de esos 16, y esos otros empezaron a enseñar a otros, y esos otros empezaron a enseñar a otros. ¿Y sabe lo que pasó? Que el pavor de Dios, el miedo de Dios cayó sobre todos los enemigos de alrededor y se hicieron súbditos porque se enteraron. Estos saben la palabra de Dios y estamos ahora perdidos porque ellos están poniendo por obra la palabra de Dios y Dios los respalda y nosotros no tenemos parte ni suerte, no podemos vencerlos. Ellos son invencibles, ellos saben la palabra de Dios, la están poniendo por obra, no podemos atacarlos, vamos a ser derrotados. Entonces vamos a darle, en vez de atacarlos, vamos a darle presentes. Y empezaron los filisteos a llevarle presentes, los árabes le daban presentes, los vecinos le daban presentes, y Josafat fue creciendo y creciendo y creciendo y animándose en la fe, y siguió mandando a otros a enseñar, y fue todo porque hizo 16 discípulos, y esos enseñaron a todo el pueblo, a todo Judá, y los enemigos, miren la sabiduría que tenían los enemigos, que sabían que si ellos ponían por obra la palabra de Dios, nunca le podrían vencer. Y dice
dice así, esos 16 enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley, la Biblia, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y entonces cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y los filisteos traían presentes a Josafat y tributos de plata, los árabes también le trajeron ganados, 7.700 carneros, etcétera, etcétera. E iba Josafat engrandeciéndose mucho y edificó fortalezas, ciudades de aprovisionamiento, tuvo muchas provisiones, y le empezó Dios a acercar otros hombres importantes de guerra que sabían la palabra de Dios. Y dice, tuvo provisiones en la ciudad de Judá y hombres de guerra muy valientes. Necesitamos hombres y mujeres de guerra muy valientes. Amén. Declárese, diga, yo soy alguien de guerra, que hago la guerra de Dios y soy valiente. Amén. Y entonces dice que vino el general Admas y con él 300.000 hombres muy esforzados. Josafat empezó a tomar cada vez más confianza. Como los otros empezaron a regalarle cosas, empezó a prosperar más, empezó a tener un ejército mayor. La gente empezó a ver, Dios está con ellos, yo voy a ir ahí, yo voy a ir a la iglesia Cristo Rey, ahí están estudiando la palabra de Dios, ahí hay milagros, ahí está haciendo. Es hora que la gente se dé cuenta, es hora que la gente diga, llueve, no importa, me puedo perder cualquier cosa, pero no me puedo perder la reunión de la iglesia de Dios, donde ahí recibo palabra de Dios, recibo ánimo, recibo milagros, y entonces van a venir más personas. Y entonces dice que Dios le mandó a hombres valientes y hombres esforzados, hombres que no se detenían ante nada. Y también dice, nombra varios, y dice Amasías, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él otros miles de hombres, y otro valiente, y con él otros miles de hombres, y otro valiente, y con él otros miles de hombres, que a su vez ellos, al acercarse a Josafat, se acercaban porque veían que Dios estaba con Josafat, y como ellos tenían algo de Dios y habían transmitido a sus, sus 3.000 que tenían guerreros, le digo, vamos a dónde está el rey, que ahí está Dios. Amén. Entonces, dice, de Benjamín vino Eliada, un hombre muy valeroso. Después vino Josabad, y con él 180.000 dispuestos para la guerra. Y le hago un resumen. Vino alguien con hombres de guerra muy valientes. Vino otro con hombres muy esforzados. Vino otro que se habían ofrecido voluntariamente a Dios. Vino otro con otros miles que eran muy valerosos, y vino otro que estaban dispuestos a la guerra y se hicieron siervos del rey. Todo eso fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y ese es el avivamiento que esperamos. Ese es el avivamiento que esperamos, que vayan tomando coraje, que vayan aprendiendo las cosas, que esos 16 sean ustedes, que ustedes transmitan esa palabra a los demás, que esperen cosas gloriosas. Ustedes ya han escuchado la palabra profética, y entonces oremos, seamos una iglesia de oración, porque se va a cumplir todas esas cosas si oramos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Terminé. Ay, la sorprendí, Hay una reunión de oración todas las mañanas. ¿A qué hora? Lunes y viernes a las 7. Y todos los otros días a las 8. Amén. Incluido lunes y viernes. Termino así abruptamente porque algunos tienen frío.
y si no, voy a seguir hablando toda la noche. Vamos a orar. ¿Se entendió? ¿Hay un futuro glorioso para nosotros? ¿Usted va a ser aquel que brille como una estrella a perpetua eternidad? Qué grande, ¿no? No va a ser una tumba ahí que llena de barro que dice, oh, acá está la de Frank Sinatra. Yo digo, una vida desperdiciada y una vida en el infierno. Pero nosotros todavía estamos vivos y todavía podemos tomar decisiones. Y si usted no tomó la decisión, tómela en esta noche. Diga, yo voy a ser un instrumento en las manos de Dios. Voy a ser uno de esos valerosos. Voy a ser uno de esos que se entregaron voluntariamente a Dios. Y deje que Dios le utilice. Y Dios lo puede sorprender. Pedro era sin letras y del vulgo. Juan era sin letras y del vulgo. Pablo no sabía hablar. Moisés era tartamudo. ¿Qué más ejemplos quiere? Amén. Depende de que usted se ponga en las manos de Dios. Amén. Y tenemos un futuro glorioso según lo que hemos escuchado. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pedimos, Dios mío, Santo, que esta palabra quede sellada, Señor, en el corazón de tus hijos, Señor. Padre, que cada uno pueda tomar esa decisión, Señor Santo, de ir de a poco aprendiendo tus cosas, de tomar la decisión de Esdras, Señor, de escudriñar tu palabra y de enseñarla y ponerla en práctica. También la actitud de Josafat, que se fue esforzando y enseñó a esos 16 que le rodeaban, y esos 16 enseñaron a otros, y esos a otros. Y esa señal de que tú estabas con ellos eliminó a todos la